Conozcamos más comida callejera de Paraguay. En videos anteriores hemos reaccionado a comida de Paraguay, obviamente la típica chipaguazú, este tipo de comidas como más tradicionales. Después vimos como comida que vendían más en la calle con nuestro amigo Alex Express, que ese video también estuvo muy bueno, muy interesante. Y en esta ocasión encontré una joyita de video. La verdad es que el canal no tiene muchos suscriptores, pero considero yo que poco a poco el amigo va a tener muchos más suscriptores porque sus videos están muy interesantes y muy buenos. Y nos va a presentar tipo de comida callejera que hay en Paraguay. Evidentemente el video original lo voy a dejar en la descripción para que vayan a apoyarlo, vayan a darle su visita y pues vean más videos de esa persona. Ya saben que aquí de vez en cuando utilizamos algún video de algún canal, pero no usamos todos los videos. Entonces allá hay muchos más videos de cada persona de las que reaccionamos aquí. Parte de la idea de este canal es también que ustedes como que les vayan agarrando cariño a ciertos creadores de contenido de otros países. Al menos a mí me pasa que, por ejemplo, hay como Oscar Alejandro, Gabriel, Pasaje en Mano, Araya Vlogs, como que les tengo cierto cariño porque pues hacen videos muy buenos. Y obviamente no tengo aquí todos los videos de ellos reaccionando, porque si no, imagínense, yo creo que sería mala onda. Pero de vez en cuando hago uno que otro, pero eso no significa que solo vea esos, sino que yo veo todo el contenido de todas las personas, pero no lo hago como a cámara. Entonces vamos a ver el video de este amigo que nos va a presentar comida paraguaya. Ya saben que a mí Paraguay es uno de los países que les tengo un montón de cariño por cómo me han recibido en los comentarios. Evidentemente yo no conozco Paraguay, y aún así, aunque yo no haya ido a Paraguay, yo sé que me tienen como a ver, no es que uy, es famoso en Paraguay, no, pero por lo menos hay mucha gente que sí como que medio me ubica, y eso para mí pues es como muy agradable. Espero algún día poder visitar su país, y cuando vaya pues que me reciban con todo el cariño que por lo menos me han recibido en los comentarios. Pero bueno, sigamos y miremos el video de comida de Paraguay, comida callejera de Paraguay. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paraguay. Quiero recomendarles lugares para que ustedes puedan comer comida paraguaya. Introdúzcanse a la cultura gastronómica en Paraguay. Aquí está una de las principales avenidas, porque allá abajito está el Nicey, el reconocido y recomendado shopping. Pero bueno, este video se trata de comida y nosotros vamos a mostrarle, inclusive yo voy a comer comida de la que les voy a recomendar a ustedes. Bueno, para que sepan, mucha gente aquí es carnívora, o sea, carne, lácteos, harina, carnívora, todo ese tipo de cosas, yuca, ¿cómo se dice? Ese tipo de alimentos, mandioca, ¿no? Que se pueden encontrar en la calle, como sobre todo, y mucha carne. El plato, digamos, más fácil que yo hasta me alcanzar podría comer sería un chaguarma. Creo que podríamos comernos un chaguarma. ¿Qué precio tiene, amigo? 5 reales. 5 reales. Vean, y eso es una estructura de todo tipo de carne, ¿no? 5 reales. A ver, primera vez que escucho la expresión 5 reales. Supongo que son 5.000 guaraníes, quiero pensar, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ahí sí, mira, fíjense eso, 5 reales y da descuento por 2, porque yo me voy a comer 2 y él se va a comer 2. ¿Puede pagar en reales o...? Dólar, guaraní. Ah, bueno, se puede pagar, sí. Se puede pagar en dólares guaraní. O sea, ¿no es lo mismo 5.000 guaraníes, 5 reales? A ver, perdón, pero es la primera vez que escucho la expresión 5 reales en Paraguay. Se me tapó la nariz. ¿Los reales son otra moneda en Paraguay o es otra manera de decirle a los guaraníes? ¿O es algo que yo desconozco? Es la primera vez que lo escucho, la verdad. Ni reales, todo. Efectivo mejor. Pero no tiene para pasar el punto la tarjeta, ¿no? Bueno, el chaguarma típico que lo van a encontrar aquí en la calle, brutal para comérselo todo bien. 5 reales sin tarjeta, ¿eh? Pueden pagar en efectivo, en dólares, guaraníes o pesos argentinos. Y vamos a ver las hamburguesas. ¿Cuánto está la hamburguesa? La hamburguesa preparada. 7.000 la hamburguesa. 7.000 la hamburguesa son ¿cuántos reales? 5 reales. Son 5 reales la hamburguesa. Así que yo soy team hamburguesa. Así que 5 reales me voy a comer una hamburguesa bien. 5 reales. A ver, voy a averiguar eso. Ya entendí, creo que está en la frontera, seguramente está en Ciudad del Este o algo por el estilo, donde hay frontera con Brasil, y en Brasil son los reales. Por eso dijo que también aceptaban pesos argentinos, porque también ahí está la frontera argentina, si no recuerdo mal. Ok, entonces está en Ciudad del Este o por ahí, en ese sector. Bueno, ya, más o menos voy entendiendo. Se ve rica. Y encontramos aquí los panchitos, los panchitos que le van a colocar la carne en el medio. ¿En cuántos reales? Vamos a averiguarlo ahora. Amigo, ¿qué tal? ¿Cuánto está el panchito? 5 reales. 5 reales. Todo vale 5 reales, ¿no? 7.000 guaraníes. 1.000 guaraní, 5 reales. 7.000 guaraníes, 5 reales. Bueno, esto con la carne esta de acá, ¿verdad? Ah, ok. Ok, 7.000 guaraníes. Sí, pues no 5.000, me equivoqué. Ok, entonces digamos que 5 reales es un dólar, 7.000 es un dólar, 7.50 de quetzal es un dólar. Salsa, ajo y repollo. Sí, yo me voy a comer 2. Mi camarógrafo se va a comer 2. ¿Tienes descuento? Sí, hay descuento. Claro que hay descuento. Mira eso. Mira en la carne, el corte de la carne. Con habilidad. Olha só. ¿Y eso es un pancho? Uno nada más ahora, ¿sí? Salsa de ajo. Bueno, le puede colocar salsa de ajo, perejil
Pollo. Dale, colócale todo lo que tenga ahí, ¿eh? Todo. Tengo la carne. Bueno, ahí está haciendo uno. Aquí me entregó Un dolaruco. ¿esto cómo se llama? Churrasquito. El churrasquito. Este es un churrasquito con carne y le vamos a colocar aquí ahora. Este Churrasquito. Yo a los churrascos, bueno, les voy a mostrar una foto de más o menos qué es para mí un churrasco, que es otra cosa diferente, nada que ver. Es más, ni siquiera existe el pan en los churrascos. Te comes un churrasco aquí con pan y posiblemente te vean con cara de ¿y este qué está haciendo? Aquí los churrascos se comen con tortilla, pero bueno, es diferente. es salsa de ajo. Bueno, mira. De las 3 fronteras. Este es el churrasquito de las 3 fronteras, ¿eh? Churrasquito, 3 fronteras, 5 reales, acá en Paraguay. Triple de frontera. A todo gas. Está bueno. Solo dame agua, me estoy ahogando. Uno para el productor. Necesito una coca. ¿Tiene coca? ¿Cuánto cuesta la coca? Es la Coca-Cola, ¿eh? Hola, perdón que interrumpa. Solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Para que tengan una idea, estamos a una cuadra del Shopping Nicey. El Shopping Nicey es ese que está aquí. Ahí está el Nicey. Y aquí están los chicos para que puedan comer. 25 reales, papá. 25 reales baratito, vea, que se lo estoy pagando, que yo me los comí, están buenísimos. Después del almuerzo de este churrasquito 3 Fronteras, nos vamos a comer otro producto que también acá en la Triple Frontera se vende y él se llama 3 pisos. 3 Fronteras, 3 pisos. El alfajor argentino se llama Las Colonias. Un alfajor. Yo nunca he probado un Vamos a alfajor. comernos dos, le voy a dar uno al ¿Qué tan común será el alfajor también en Paraguay? Porque, a ver, en Argentina tengo entendido que es muy común, igual que en Uruguay. Pero en Paraguay, ¿qué tan común es? Aquí yo nunca lo he probado. Bueno, a lo mejor sí he probado algún pedacito que me hayan regalado, pero no es como que hay alfajores por doquier como en Argentina. La verdad es que no. Pero ¿qué tan común es también en Paraguay? Entiendo que por ser triple frontera, pues hay cosas de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Pero en el resto de Paraguay, ¿qué tan común será? Y ahorita me dieron ganas de una mi inglés. Es un suculento dulce que se llama Las Colonias. Este es un alfajor de 3 pisos. El relleno de chocolate, 3 pisos, 65 gramos. Real brasileño. Fíjese que aquí el real brasileño es aceptado. No hay problema con eso. Puede traer también peso argentino. Ya lo he dicho un montón de veces. Pero es que la gente no me cree. Este bendito problemita. Casa Nicey es una de las tiendas más recomendadas acá en Paraguay. Todo tipo de electrónico. Perfumería. Está brutal. Casa Nicey, 100% recomendado. Esta cámara que yo tengo ahora, comprada acá, en Casa Nicey. La cámara con que me están grabando. Nos encontramos un puestito de shawarma acá, 12 reales. Y están buenísimos. Vénganse para acá para que ustedes puedan ver esta ricura. ¿No quiere shawarma? No quiere shawarma. Vea, no le gusta shawarma. El shawarma aquí, vea, 12 reales. ¿No quiere shawarma? No sé qué, empanada. ¿Qué es eso? No sé qué es shawarma. Porque creo que tiene un churrasco griego aquí, muy famoso. Vamos a ver si lo encontramos a esta hora. ¿Qué precio tiene el perrito? $1. ¿Qué le coloca? Todas cosas así que de pimienta, sin pimienta. Lechuga, todo ese tipo de cosas. Perro no lleva lechuga. Ah, el hot dog americano, solamente con el chorizo. Ameixa caro. Eso no tenemos. Mira, esta fruta se llama ameixa. No sé cómo se dice en español, Ameixa. pero es una fruta de los dioses. Así que pruébenla. Es muy jugosa y muy carnosa también. ¿Ah? Y muy Lo pueden cara. pagar con reales, dólares y todo. En portugués, mesa, y en guaraní es ciruela. En guaraní es ciruela, para que ustedes vean. Me dio la Ah, fruta, mira, ciruela gigante. por 5 reales. Brutal. Gente, 5 ¿alguna vez reales, alguna $1. international shop? Está cara. Aquí al frente, vean. Grandísimo. Todo brutal. Sí, definitivamente está Aquí en hay Ciudad un del churrasco Este. griego bien famoso que vamos a ver si lo conseguimos ahora. Está más cerquita de ese churrasco griego. Aquí. Vamos a ver. Se ve Ay, que es todo. medio oscuro acá, es un Ajá. callejón, pero no se preocupe. Aquí Todo está la calle callejón. y allá a 30 metros está la avenida principal. Opa, Yo dije, ¿a dónde churrasco se fue a griego, meter? ¿cuánto está? 5 reales. ¿Es que un? Yo quiero un churrasco griego a 5 reales. Eso estaba brutal. Vamos, pedí otro, ¿no? Me cansé de comer, pero bueno, para que sirva para ustedes. Lo que yo les estoy recomendando es esto. Vean todo lo que tiene acá. Vamos a ver. Toda la salsa. ¿Qué tiene? Bueno, le vamos a colocar salsa de ajo. Un poquito para probar. Mayonesa con perejil. Se El parece al verde. otro, ¿no? Este aquí, mira. Te vamos a ponerle mayonesa con perejil. Ay, ay, ay. Este aquí. ¿Y el picante? Vamos a dejarle el picante para casi al final porque no me gusta mucho el Ah, picante. pensé Vamos a que ver. sí comía picante. Piensa que no tengo hambre y me gusta. Me está gustando. Ah, esta carne es diferente, ¿eh? Del otro que comimos allá arriba es diferente. Es diferente. Mostrarle esta calidad de la carne, mira. Está buenísima, está buenísima. Sí se ve Aparte que buena, le la coloco verdad. esto, Yo paso con la y salsa le voy de a ajo, colocar pero mayonesa con picante perejil sí quiero. también, que se ve brutal.
cómo cortan eso a... Ahí. Está buenísimo. Solo que queda medio escondido este lugar. Hablando claro, las avenidas principales están ahí a 100 metros. Van a tener que venirse por una transversal y buscarlo, ¿no? Es muy famoso acá, el churrasco griego. Está buenísimo. El favorito mío es el mayonesa con ajo. con perejil. Ah, Está con buenísimo. El mayonesa con perejil es matador, ¿eh? Brutal. Como 2 burritos, un churrasco griego, otros 2, 3 fronteras, más el refrigerante de, no sé, más... Ay. De aquí a unos meses ustedes están viendo un gordito. No hice muchas pausas, la verdad, porque pues el video está corto y está bueno, está interesante. Sinceramente no había visto este tipo de comida, la verdad. O sea, conozco los churrascos, pero aquí son otra cosa. Digamos que por llamarle de alguna manera, aquí las parrilladas son churrascos. Y no es tan común encontrar pan con carne. O sea, aquí a lo mejor encontrás un chuco, que es como un tipo hot dog, donde sí le echan carne asada, pero no en este estilo de trompo que parece más bien como que si fueran tacos al pastor, pero con pan. Es más, le voy a poner de título ahí comida callejera paraguaya y voy a poner ahí tacos al pastor pero con pan en lugar de tortilla o algo así. Y bueno, dejaré este video hasta acá. Muchísimas gracias por haberlo visto completito. A todos los amigos que me ven desde Paraguay, la verdad es que les mando un saludote. Me voy, pero no sin antes recordarles que en este lado están saliendo mis redes sociales por si me quieren apoyar por allá. También en la descripción se la voy a dejar junto con otros links. Si le quieren dar un vistazo ahí se los dejo abajito, igual que el video original. Y nos vemos en otra ocasión con otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. I do